Bien, toma el rollo de la verdad y cómetelo todo, aunque sea amargo. Yo en esta semana, pues, he estado en diferentes reuniones, gracias a Dios, y tuve la oportunidad de hablar con algunas personas, incluso personas de otros países. Y yo me fijaba, porque cuando ellos se enteran que soy pastor, pues me hacen muchas preguntas, gracias a Dios, y todas las preguntas tenían que ver con lo mismo. Unas personas no aceptaban unas verdades y otras sí. Y yo decía, a mí me confirmaba Dios el mensaje de esta semana. Se llama Toma el rollo de la verdad y cómetelo todo, aunque sea amargo. Un poco largo el título. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la voz del cielo que yo había oído antes me habló otra vez y me dijo: ve y toma el librito abierto, tómalo de la mano del ángel que se detuvo sobre el mar y sobre la tierra. Yo fui y le pedí al ángel que me diera el librito, y el ángel me contestó: tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá dulce como la miel, pero en el estómago te sabrá amargo. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y en efecto, en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo amargo. Entonces me dijeron: tienes que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, razas, idiomas y reyes. Gracias, Padre Santo, bendice esta predicación, Señor. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces yo me he dado cuenta de que nosotros, empezando por mí todos, porque es un proceso, porque nuestra mente no está totalmente renovada, tenemos ciertas verdades a medias. Tenemos una parte de la verdad, pero nos hace falta otra. Y esto es bien común, verlo por todos lados. Nosotros no lo sabemos todos. Entonces yo me enteraba de que nosotros tenemos esa aceptamos las verdades, pero las aceptamos hasta la mitad, porque no entendemos, porque no sabemos que hay cosas que son de Dios. Y una de las cosas que debemos de entender, que para poder profetizar, que para poder hablar de Dios, nosotros primero tenemos que tomar el rollo o el librito, y después de tomarlo nos tenemos que comer todo. Ese rollo, ese librito son las verdades de Dios, es la Biblia. Y después que podemos nosotros comerlo todo, entonces sí podremos profetizar, anunciar los planes. Entonces lo que a mí me toca hacer es anunciar los planes de Dios o defenderlos de argumentos que tenemos los seres humanos. Esos planes de Dios son un poco difíciles de entender. Por ejemplo, me decían a mí una persona: mire, ¿y por qué Dios bendice tanto a este pastor? Este pastor tiene una mega iglesia, tiene guardaespaldas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el pantalón es bien puesto, anda sin guardaespaldas. Y no me gusta, entonces fíjese bien. Y otra persona me decía que el evangelio es pobreza. Entonces hay que ver quiero que entiendan. Dios es un Dios grande, es un Rey santo, poderoso, grande. El evangelio es amplio. El evangelio no es chiquito, no es corto. Pero nosotros, si tenemos la mente un poco pequeña, vamos a creer que las cosas son cortas, que son pequeñas. Fíjense que me tocaba a mí explicar que el evangelio es más amplio, es más ancho. Y Dios manda a las personas. Toda autoridad puesta en la tierra es puesta por Dios. Todas las autoridades Dios las ha puesto, hermano. Entonces tenemos un dilema ético. Y este dilema es si aceptamos la verdad de Dios o no la aceptamos. Ese es el dilema. Si no la aceptamos, toda la verdad, no nos estamos comiendo todo el librito y no podremos tener la mente abierta, ensanchada para poder entender y luego profetizar o anunciar los planes de Dios. Increíblemente, lo que vuelvo a predicar una vez más es la soberanía de Dios, que a mí me costó entender, porque
no es cosa de hombres hasta que Dios se lo revela a uno. Entonces fíjense que volvemos a lo mismo. Todos nosotros, todos, yo primero, nos andamos peleando con Dios. Yo me he peleado con Dios. Cuando no aceptamos ciertas cosas, la forma de proceder, el descontento es pleito contra Dios. Quiero decirle que yo ya no quisiera estar aquí, yo quisiera estar de otra forma, en otro lugar. Y yo me quejé mucho y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces a todos nos pasa, porque todos tenemos muchos anhelos, muchas peticiones. Y a mí me decía esta persona, ¿por qué Dios le da a este? ¿Y por qué Dios no le da a este otro? ¿Por qué Dios le da al rico y por qué le quita al pobre? Y esa es la soberanía de Dios. Y hay que entender que Dios puede hacer lo que Él quiera. Entonces, cuando usted asimila la verdad de Dios y se la come toda, aunque sea cruda, o sea, que sea amarga, entonces usted al principio probablemente pues le va a saber dulce. El Evangelio al principio qué bonito, ¿verdad? Venimos a la iglesia y qué bueno, todo está bien, amor, que es dulce. Pero luego cuando llega al estómago, al empezar a digerirlo, hay una lucha espiritual, hay una guerra allá en el aire con los demonios. Y nuestra carne empieza a hacer una guerra, porque la palabra está rompiendo brecha, está abriendo terreno. Pero aún así tenemos que comernos el librito o el rollo, aunque sea amargo. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros sepamos toda la verdad y todo el conocimiento de Dios para que estemos completamente perfectos para toda buena obra. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted se lo come, entonces usted puede profetizar correctamente la verdad de la misteriosa voluntad de Dios. A mí me preguntaban ciertas cosas que yo antes nunca le hubiera contestado. Jamás yo hubiera dicho, eso es del diablo, eso no es de Dios. Pero ahora no. Ahora me preguntan ciertas cosas que ahora que Dios me ha dado un poquito más de conocimiento, entiendo que la voluntad de Dios es misteriosa. Amén. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dios es misterioso, hermanos. Dios no nos dice todo. Nos deja a veces en zozobra y nos deja con aquello de que tenemos que cumplirle, pero también Él tiene el control de nosotros. Pero aún así nosotros debemos de ir comiéndonos todo el rollo. Cuando yo no me había comido todo el rollito, solo tenía una parte de la verdad. Cuando ya me como todo el rollo de lo que me he comido, porque hay otro que me hace falta y usted también, entonces voy a entender otras cosas que probablemente ahorita ni siquiera me vienen a mente. Sin embargo, les digo que ciertas cosas que yo antes no comprendía, hoy ya las comprendo. Por ejemplo, ¿por qué Dios tiene que tener grandes embajadores en la tierra? Bueno, yo no hacía nada, pero no andaba pensando mucho en eso. Sin embargo, la respuesta es que si Dios es grande, si Dios es un Dios rico, el dueño del oro y la plata, el Dios de reyes, Señor de señores, si Él es rico, si el cielo lo pinta de una forma tan majestuosa y tan rico, y la tierra es el estrado de sus pies, todo esto bonito que ve, es donde Dios pone los pies, figurativo o literalmente. ¿Cómo no será en donde Dios está sentado y lo que lo rodea es majestuoso? Entonces, Dios es un Dios rico, muy rico. Y si Dios es un Dios rico, y somos hijos del reino de Dios, entonces Dios va a tener a unos reycitos como usted y como yo. Y Dios también va a tener a unas personas que por algún momento no les alumbró del Evangelio para que piensen de otra forma. Entonces, he oído personas que dicen, no, el Evangelio es ser pobre y es de irse a un monasterio, renunciar a todo, ponerse un hábito o un traje de monje. Eso es todo, lo demás no es cierto. Eso de la prosperidad no es cierto. Y he oído personas que dicen, no, el Evangelio no es ir a aguantar hambre ni pobreza ni estar ayunando, el Evangelio es tener pisto, dicen. Porque Dios es un Dios rico. Entonces fíjense que hay y las posturas son
raras, pues, son contrarias a veces. Dios es el Dios del rico y del pobre. Dios es el rico y Dios es el pobre. Al pobre le cuesta trabajo. Al rico Dios lo bendice. Entonces, no puedo decir yo de que no es Dios de uno y no es Dios de otro, ¿verdad? Sino que Dios es Dios grande y Él le da a cada uno su bendición. Entonces, pero ¿por qué a la persona la bendice más, a la persona que trabaja para Dios? Quiero decirle que si Dios es un Dios grande y elegante, va a tener grandes representantes en la tierra, personas de mucha fe, personas muy, muy ocupadas, pero muy, muy, muy ocupadas. Mire el gran estadio que ha construido ese hombre con el dinero de no sé dónde. Sí, pueden decir muchas cosas, no importa, hermanos. Si Dios hace que la persona crezca, Dios lo va a bendecir y es cosa de Dios. O sea que por favor no me malinterpreten. Cada paso que pasa, cada situación, cada evento, Dios está controlándolo. Si Dios le ha dado a un pastor una gran iglesia, si Dios le ha dado a usted una gran casa, si Dios le ha dado un carro bonito, si Dios no le ha dado eso, es Él quien lo tiene así. Si Dios no me ha dado a mí una iglesia más grande, es Dios quien me tiene así. Aunque yo me mueva y me mueva, va a crecer hasta que Dios quiera. Entonces, hermanos, yo esto no lo entendía del todo, pero ahora entiendo, Dios tiene gente que lo honra mejor que otras. Si la vida de los apóstoles, de los profetas, tal como fue, iba a honrar a Dios, iba a darle gloria, así era como tenía que ser. Si la vida de martirio de Pedro o de Pablo fue como fue, es porque de esa manera le iba a dar gloria a Dios. Pero esos no son los tiempos de nosotros en este lugar. Los tiempos de nosotros es representar a un Dios grande y glorioso. Amén. Es representar la grandeza de ese Dios. Entonces por eso no digo nada. Porque si yo empiezo, mejor, si yo empiezo a decir o a criticar a los pastores por la bendición que Dios les ha dado, entonces voy a estar haciendo crítica destructiva. Y yo quiero decirle, por ejemplo, yo admiro mucho a Cash Luna. Dicen muchas cosas negativas de él, sí ha metido la pata en algunas cosas, pero ha hecho una mega iglesia que era un estadio, hermanos. Me estaban contando cómo es, que hay 11,000 personas. Y yo digo, qué fe. No, mire que cuando llega alguien ahí, el primero lo que dicen es cuánto gana, cuánto va a diezmar. Y entonces, y para mantener eso, ¿cómo? Pues ¿cómo? Pero la gente lo hace. Si la gente no lo hiciera, está bien también. Entonces, vaya usted bien, que cuando aceptamos la verdad de Dios, empezamos a ser tolerantes con las cosas que antes no tolerábamos. Entonces, si tenemos una mente muy pequeña, no vamos a entender por qué un Dios generoso hace lo que hace. Amén. Entonces tenemos verdades a medias. El Evangelio no solo es pobreza y no riqueza. El Evangelio es amplio, es grande, hermanos. Entonces debemos de aceptar que la amplitud de los planes de Dios abarca muchas cosas. Y cuando crecemos, maduramos y ya no somos niños espirituales, ya no le llamamos malo a lo que es bueno, ni bueno a lo que es malo. Sino que dice la Biblia que seamos como adultos, que a lo bueno le decimos bueno y a lo que es malo le decimos malo. Amén. Entonces me doy cuenta, hermanos, que hay muchos cristianos que están ofendidos con el Evangelio y con Dios, porque Dios ha bendecido a muchas personas y a otras no. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Le vuelvo a decir, el Evangelio es amplio. Cómase todo el rollo. Y esto para todo, hermanos. Esto no solo para esta parte que le estoy diciendo, es para todo. Porque usted y yo no tenemos del todo nuestro cerebro regenerado del todo, faltan cosas. Y en eso que falta hay que ir entendiendo, hay que ir tratando de razonar.
hablaba con una persona y me decía su verdad a media. Yo miraba la otra parte aquí. Yo decía, ¿le digo la otra parte de la verdad o no le digo? ¿Se va a enojar o no se va a enojar? Pero yo soy columna y baluarte de la verdad. Entonces sí le tengo que decir. Y decía la verdad, pero no se lo tomaban a mal. Me encontré con otra persona en un restaurante y me dice, mire, me hizo un montón de preguntas. Y yo vi que tenía una parte de la verdad y yo miraba la otra tajada, ¿verdad? Y decía, ¿le digo o no le digo? Sí, le digo la verdad. Hermanos, la verdad que nos hemos comido hasta ahorita nos ha sido dulce, pero cuando llegó al vientre, ahorita nos está haciendo sufrir. Porque el reino del Evangelio, ¿qué es? También es pleito, hermanos. El reino del Evangelio es paz, es luz, es vida en el Espíritu. Pero también el reino del Evangelio es espada, es sufrimiento. El diablito se levanta en persecución con aquellas personas que se le ha dicho la palabra, y quiere atacar, y quiere robar, matar, destruir, quiere quitar, porque no quiere que le quiten terreno. Esta tierra es de Dios, y Dios le ha dado autoridad al diablito porque quiere que nosotros guerriemos y peleemos para Dios. Si no, Dios se lo hubiera quitado y usted pues no hiciera nada, pero tampoco aprendiera nada. Pero yo sé que los que están aquí saben hacer guerra espiritual. Levanten la mano los que saben hacer guerra espiritual. ¿Ya ven? Todos. Si solo hay que ordenarle, hay que hablarle, hay que decirle. El diablito se tiene que mover. Mire, quiero contarle que a mí a veces me pasan como desiertos. Yo hablaba esto con otros pastores, me decía, a todos nos pasa, no te preocupes. Y cuando uno tiene ese desierto, usted no tiene ganas de orar. Solo la carne le brota, le fluye, se revela. Fíjese. Y entonces yo voy a doblar rodillas y le empiezo a pedir a Dios, pero me acuerdo de un principio, me acuerdo. Yo establezco el reino de los cielos en ese lugar, en el nombre de Jesús. El ambiente espiritual comienza a cambiar. Entonces, cuando uno tiene la verdad completa, tiene poder. La verdad le hace libre, la verdad le da autoridad, la verdad le hace que usted tenga poder. Entonces, mire qué bonito, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo un upgrade, no estamos actualizando. Y cada vez que nos actualizamos con el Espíritu Santo, nos empoderamos. Quiero decir que trajeron un día de estos a una persona que estaba muy mala, que yo orara. Antes se había congregado acá, tocaba, alababa, era una persona bien sana, pero se alejó del Evangelio, se apartó, se puso un negocio en un bar y perdió la comunión con Dios. ¿Y qué cree que es lo que Dios le sacó en esa oración? Un montón de pitufos, de demonitos enanitos. Y salieron en fila de línea marchando, volviéndome a ver. No me crea que soy loco, uno ve las cosas en el Espíritu. Y entonces yo dije en mi mente, y esos pinches demonitos lo estaban matando, de verdad. Usted viera, uno era como así de pitito, y los otros más chiquitos eran pitufos. Iban caminando para la calle y se fueron. Hermano y hermana, si no buscamos la presencia de Dios, perdemos lo que hemos ganado, el terreno. Esa es una verdad media. La verdad completa es que usted ya se comió un rollo, cómase otro, un pastelón más grande, ¿verdad? Porque es dulce como la miel. Y si ya se comió otro pastel, cómase otro más grande. En una ocasión yo me encuentro con muchos pastores, vino uno de Estados Unidos y me dijo, fíjate que te quiero contar esto y esto. Y yo no entendía, yo dije, vaya, en primer lugar yo nunca había escuchado estas cosas, y entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo puedo aceptar, dije yo. Pero le dije, no, momento, estoy cerradito, ya me comí el rollito, me voy a comer este otro rollo, aunque me atragante, como decimos en El Salvador, me atore, me atorzone. Pero me lo tengo que tragar. Me lo tragué. Y después empieza el sufrimiento, el revoltijo y la lucha a orar. ¿Por qué? Cada vez que Dios le habla al corazón, que Dios lo bendice, que Dios le dice una palabra directamente al corazón, que la palabra rema llega a su espíritu cada vez
usted es bendecido y empieza la prueba. Yo le aseguro que si usted va donde alguien que ora y le profetiza bendición, inmediatamente empieza la lucha. Por eso es que el reino de los cielos es para los valientes y solo los que hacen fuerza arrebatan. Entonces yo lo que quiero instarle a esta hora, que usted se coma otro rollo y se coma otro rollo. Cómaselo. Por ejemplo, con la ley de la siembra y la cosecha, a mí me da pena pedir. Ustedes saben que es raro que yo pida. A mí me da pena. Sin embargo, a mí el Espíritu Santo me ha estado poniendo, dando es como se recibe. El jueves hicimos algo precioso de parte del Espíritu Santo. Yo no lo hubiera hecho, o sea, es un empuje de Él. Lo hice y hemos visto una respuesta diferente. De verdad, hermanos. Entonces, esa verdad yo la he tenido medio medias. Sí la sé, pero no la pongo en práctica del todo. ¿Por qué? Porque en el pasado mucho se dijo de mí, o de los pastores se dice que piden el dinero, que no sé qué, y a mí eso no me gusta, ¿me entiendes? Entonces yo le dije, Señor, si quieres tú, pues, y yo no voy a andar diciendo nada. Sin embargo, el jueves yo lo dije. ¿Qué pasó? Cuando lo dije, me comí todo el rollo y los hermanos se lo comieron. Fluyó el poder y la bendición de Dios. Y quiero decirle que todos los que vimos la respuesta. Amén. Entonces, es un ejemplo. Hay ejemplos de este tipo en muchas áreas. Cuando nosotros nos comemos ese rollo, somos guerreros, triunfadores, vencedores. Dice aquí lo que leímos, de la mano quítale, toma el rollo, el librito. Entonces, imagínense que el ángel, no es que se lo llevó a dar, le dijeron, ve donde está el ángel, toma de la mano de él el rollo y cómetelo. Entonces le dice el ángel, tómalo, cómetelo. Te sabrá dulce en el paladar, pero en el estómago te sabrá amargo. ¿Sabes por qué sabe amargo? Si lo que le están diciendo aquí al apóstol es que él tiene que anunciar los planes de Dios, o sea, profetizar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un profeta? ¿Usted sabe qué tiene que ser un profeta? A Isaías le digo, te he puesto para derribar, para destruir, para botar. Primero es para deshacer, le dijo Dios. Y luego yo te he puesto para levantar, para edificar, para reconstruir, para levantar. Entonces un profeta va y dice, esta parte que no está bien se cae en el nombre y esta parte ahí que va a estar bien se levanta, se construye, se edifica, y eso es lo que va a pasar. Pero antes es necesario comerse el rollo, es necesario que se lo coma todo. Le aseguro que somos más tolerantes. Por ejemplo, quiero decirle que a mí me costó comerme el rollito de una prueba en la que íbamos a pasar. Que iba a pasar un tiempo de escasez. Las vacas flacas, eso no lo aceptaba. Yo no aceptaba que iba a pasar unos años de vacas flacas. No me gustaba. Y yo me quejaba y le decía, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿y por qué? Hoy le doy gracias a Dios por haber pasado o estar pasando por esas vacas flacas que ya vamos saliendo. ¿Sabe por qué? Porque hoy he aprendido lo que no se aprende en ninguna otra parte, solo ahí. He aprendido a alegrarme con lo poco que Dios me da, o si me da bastante, ya no me duele. Le digo porque yo sé que esas cosas duelen. A mí me dolió mucho, hermanos. Nosotros estábamos bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Estábamos bien. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Lo que le dije el domingo pasado. Me enfoco, pongo la mira adelante, hacia donde voy, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Allá voy. Entonces ya no me importa si voy a hacer un trabajo pequeño o otro más chiquito, porque sé que allá voy a llegar, allá vamos a llegar. Entonces solo somos medios y las cosas son medios. La iglesia es un medio para que el reino de los cielos sea instalado, sea glorificado, crezca, aumente. Entonces fíjese, hermano, mire, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando usted entiende que su victoria es lo más importante, ya no importa el precio que va a pagar, ni los medios que va a utilizar. No estoy hablando de utilizar a la gente, estoy hablando de en buen sentido. Estoy hablando de invitar,
de invitar, de tirar la red, de pedir ayuda, de luchar, de esforzarse. Cuando usted sabe que va a ir allá y que allá le van a dar el éxito, entonces usted va tras el éxito. No importa lo que le cueste. Esa es otra determinación. Pero antes de comerse el rollo, esa determinación no se tiene. Por eso le digo, nos hemos comido un rollo de verdad. Ahora comámonos otro. Se lo voy a decir de otra manera. Usted se ha metido con Dios como un río hasta los tobillos. Luego se metió hasta las rodillas. Luego se metió hasta la cintura. Hoy métase hasta el pecho, o métase hasta la garganta, o métase todo hasta la cabeza. Por eso Pedro le dijo al Señor, Señor, no me lave solamente los pies, sino báñeme todo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, quiero preguntarle, si esta tierra es donde Dios pone el estrado de los pies, ¿cómo es el cielo? El cielo es glorioso, hermano. A donde vamos es lo más precioso, lo más maravilloso. Es un lujo. Hay calles de oro, hay mar de cristal, hay flores, es increíblemente precioso. Allá vamos, los cristianos, allá vamos. Allá vamos. Pero quiero decirle que como Israel, muchos no entraron a la tierra prometida, y como Judas no entró, muchos ahora que han oído el Evangelio en todo el mundo, muchas personas no van a entrar. Tristemente, ¿saben por qué no van a entrar? Porque no se comen todo el rollo, hermano. Comámonos todo el rollo. Nosotros no somos, aquí no hay ninguno de los que se va a quedar afuera. Ni usted ni yo, aquí no hay nadie. Todos vamos a entrar a la tierra prometida. Todos. Nadie se queda atrás. Todos entramos a la tierra prometida. Aquí todos somos victoriosos en Cristo. Amén. Pero allá afuera, muchos se van a quedar. ¿Por qué? Porque se necesita fe, se necesita valentía, se necesita poner el pellejo. Por eso le digo, hermano, mire, cuando nosotros con mi esposa nos dimos cuenta que éramos llamados al ministerio, nosotros lo dimos todo. No le estoy sacando nada al Señor. Pero luego mire, eso sabe que duele, cuando usted lo da todo y después queda más pobre. Por la obra duele, pero bueno, al final de cuentas, como hace el rollo, y ya lo va a sacar desde ahí. Pero por eso ese era mi dolor, Señor, si yo lo he dado todo. Pero quiero decirle que cuando uno lo da todo, y ya lo da todo, dé más, y dé más. Porque si Dios es un Dios rico, que es rico en bondad, en amor, en misericordia, y usted es hijo de un gran Dios, de un gran Rey, de eso también. Cuando uno se duele, ahí es donde empieza a dolerle. En el caso de Donald Trump, él quedó pobre. ¿Ya saben la historia de él? Perdió todo. Y dice que llegó donde estaban sus amigos millonarios que estaban haciendo una fiesta, y dijo, estos millonarios hijos de su mamá, y empezó a decir amarguras que le salían, y dijo, el momento, dijo. Por eso los pobres son pobres, porque tienen esta amargura. Yo no soy pobre, yo soy rico, aunque no tengo nada, me vuelvo a levantar, y se lo quitó. Y entró a la fiesta y disfrutó y como que nada, y empezó a hacer negocios. Entonces, fíjense bien cómo son las cosas, cómo la mentalidad tiene que ser transformada. Cuando usted se come el rollo de la verdad de Dios, su mente cambia. ¡Qué bonito, hermanos! Es una gran bendición. Dios nos llamó a que seamos bendición. Amén. Amén. Y si Dios está en un lugar poderoso, precioso, hermanos, usted es embajador de ese gran Rey, de ese gran Dios. Entonces usted va a tener un halo de gloria en esta tierra espiritual. ¿Sabe por qué le digo? Porque nosotros somos como Cristo fue en la tierra. Cristo fue manso, fue pacífico. Cristo anduvo en el espíritu, tuvo dominio propio. Todo lo que tuvo Cristo lo va a tener usted. Amén. Dios es un Dios rico. Y Dios quiere que seamos ricos para que demos hasta que sobre y abunde. Entonces usted va a tener cosas en esta tierra también. ¿Para qué? Para que sea testimonio, para que sea ejemplo. Yo ya entendí esto, ¿sabe qué le voy a decir que entendí? Ya entendí que entre más lejos llegue en esta vida,
en la iglesia, en las cosas, en mis talentos, entre más haga para Dios, entre más lo glorifique, entre más alto llegue, yo ya entendí que más voy a glorificar a Dios con mi vida. Antes yo no había entendido toda esa parte del rollo de la verdad, solo he tenido una parte. Yo decía, es que hay que ser humilde, hay que ser humilde. No hay que esperar tanto, ¿verdad? Sí, estamos bendecidos, pero no hay que esperar tanto. No, incluso la palabra voraz me caía mal, ahora me gusta. Voraz en Cristo me gusta. ¿Por qué no? Y hasta cuando vine a entender que cuando le entregué mi vida y di la lucha, logré algo, ahora le tengo que entregar más mi esfuerzo, mi todo. Porque el Espíritu Santo cambia la mente para que lleguemos lejos. Hoy ya entendí que entre más alto, entre más lejos llegue, mejor testimonio voy a dar de Dios. Más voy a glorificar a Cristo. Lo único que me interesa es glorificar al Espíritu Santo. Glorificar al Padre y al Hijo. Ensancharle el reino de los cielos, que crezca, aumentarlo. No me interesa ni mi vida ya, ni mis cosas. He ido muriendo. Ese desierto me ha enseñado a morir a muchas cosas. Yo tenía todavía algo vivo a la carne en muchas áreas, pero ese desierto me ha enseñado que yo no me importo, sino que importa solo Dios. Y ¿sabe qué? Yo he sido muy como con pena desde chiquito. Yo no estuviera parado acá. Yo no soy de los que hubiera llegado a la televisión, a hablar sin pena, no. Yo no soy de los que hubiera querido un poco de fama por mí mismo, no, porque me da pena. Pero por Cristo, hoy ya no me importa. Por Cristo hoy ya, o sea, no, ya no me pongo yo como cubierto, sino que ahora, si yo con mi vida voy a levantar a ese gran Dios, y si eso se requiere para llegar al éxito para Él, lo voy a hacer. Entonces, cambio de mentalidad. Ya no me da pena. Mejor lo busco, ya estoy orando, Señor, dame la televisión. ¿Verdad? Pero sí, hermano, quiero que entienda que esto es el proceso, hermanos. Se paga un precio. Se paga un precio. Sí, vale la pena. Usted, véase con una corona de favor de Dios. Véase con vestiduras reales. Véase en su palacio espiritual, real y terrenal. Véase bendecido. Esa es la visión. Quiero decirle que un día de estos yo estaba orando. Oré bastante, como a mí me gusta. Pude orar. Y me pasó algo bien bonito. Me asustó. Porque cuando yo entre más oraba, o sea, yo no llegué, quiero decirle que no me van a malinterpretar, yo no llegué a orar. Yo llegué a una cita con el Espíritu Santo. Cuando llegué a la cita con el Espíritu Santo, me quedé, aquí estoy. Hasta que tú me hables. Luego empecé a llorar, luego empecé a adorar. Puse un montón de cánticos de los que cantamos aquí en la internet, que los han de haber visto. Y llegó un momento en que pasó algo. Empecé a ver algo que yo decía, porque estoy viendo eso, no tiene nada que ver con mi oración. Y entre más oraba, llegó un momento en que eso era tan real, pero tan real, que estaba totalmente impactado, impregnado por lo que yo estaba viendo. Me comí el rollo, o me lo hicieron comer, y entonces pude digerir y discernir espiritualmente que era de Dios. Y Dios me dijo, esta es mi voluntad perfecta para ti. Y después de eso, eso es lo que ando buscando. Entonces, vea usted, cambia la mentalidad. Cambia la mentalidad. Necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Por eso necesitamos comernos toda la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia. Una de las preguntas que me hacen muy seguido, pero muy seguido: ¿por qué Salomón tuvo tantas mujeres y Dios se lo permitió? No acepto eso. Ayer me lo hicieron. ¿Por qué el rey David? ¿Por qué Dios le permitió? Yo quiero decirle, fíjese que se lo voy a contestar de esta forma. Ese gran rey que era el segundo hombre más sabio después de Cristo, que Dios puso sobre la tierra, que era Salomón y que era el rey David, probaron cosas para que otras personas ya no las prueben.
Al final de cuentas, ¿qué dijo Salomón? Vanidad de vanidades. Las 900 esposas y las 300 concubinas, vanidad de vanidades. ¿Qué dijo el rey David del puño de mujeres que tuvo? Que no tenía sentido, esto no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces esa es la enseñanza. Por eso Dios, entonces y cómase el rollo de la verdad, le dije yo a la persona. Entonces me dijo, y fíjese lo bueno de Salomón. Salomón era un hombre sabio, Jesucristo predicó de él cuando vino a la tierra. Dijo que no había un hombre como él, en el sentido de sabiduría. Vino la reina de Saba a escucharlo, he aquí más que Salomón. Entonces, lo toma en cuenta el Señor. Entonces me dice la persona, vaya, ya entiendo. Pero por eso le estoy diciendo, hay verdades. No es fácil, porque Dios es muy grande, es muy amplio. El Evangelio abarca muchas cosas. En el Evangelio hay de todo, hay profecía. En la Biblia hay doctrina, hay profecía, hay palabra de Dios, hay rema, ahí están los 10 mandamientos, hay tantas cosas ahí, hermano, tantas cosas. Entonces, pero necesitamos comernos el rollo, todo. O sea que yo le digo, cómase todo el rollo. Diga, me voy a comer todo el rollo. Eso fue lo que le pasó a José. José habló de la verdad que Dios le reveló, de sus sueños. Vienen los hermanos y les tienen envidia. Quiero decirle, hermanos, que la envidia y los celos es algo satánico. Usted no puede estar viviendo bajo principios satánicos. Lo dice Santiago. Donde hay celos y contención, hay toda obra perversa del diablo. Visité ahora unas parientes y me vi envuelto en una situación de celos y el Señor me mandó a estudiar bien esa parte. Ahora yo le puedo decir, antes no me había comido esa verdad del todo. Sí, la sabía, pero ahora hoy yo le puedo decir, eso son celos y envidia. Y eso no viene de Dios. Y es un principio satánico. Y no podemos estar viviendo los cristianos por un principio satánico. Cuidado. Cuidadito, ojo con eso. Hoy yo le puedo decir. Yo le puedo decir a usted, hermano, cuidado, hermano. Porque yo me sentí incómodo. Luego tuve una reunión donde a una persona no le daban la palabra y entonces llega un momento en que se no, tampoco, hermano. Deje que Dios lo levante, deje que Dios lo presente, que lo introduzca. Y me dice, mira, aquí solo todos hagan, a mí no, yo no soy importante. Deja que Dios te levante, pídele a Dios la palabra. Deja que Dios te levante, sea humilde. ¿Qué te parece? ¿Lo vas a hacer? No, no quiero. ¿Cómo no? Hazme caso. Bueno, vaya, está bien, te voy a hacer caso. Señor, hoy someto mi carne para que tú me presentes. Y al momento ya estaba como medio tocado y quebrantado. Y le preguntan algo que de verdad sí sabía. Y ha expuesto esa parte tan bien que le aplaudieron, gloria a Dios, todo bien. Entonces, ¿ves? ¿Se da cuenta? Pero no se quería comer todo el rollo de la verdad. No, es que es mi verdad. No, su verdad solo son argumentos. La única verdad que hay es la de Cristo, la del Padre, la del Espíritu Santo, la de Dios. Por esto querían matar a José. Pero José sabía que iba a llegar ahí arriba. Esos sueños lo llevaron a ser esclavo. Esos sueños lo llevaron a la cárcel. Por eso el estómago se le había puesto amargo. Los sueños eran dulces, eran bonitos. Ah, sí, las 2 estrellas, el sol y la luna se inclinan ante mí. Y le dice el papá, ¿qué estás diciendo? Que tus hermanos, tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti. No, pero Dios dijo que sí, y eso fue lo que pasó. José llegó a ser el segundo después del rey. Allá arriba Dios quiere llevar a muchos cristianos a ser los segundos. Qué poder, qué autoridad, qué riqueza tuvo José, hijo de Dios. Pero mucha gente me dice, no, es que a José no lo llevó Dios, José lo llevó el mundo. No, Dios lo llevó. Tómase toda la verdad, no fue el hombre, fue Dios. Y quiero decirle que ese hombre representó grandemente a Dios. ¿Acaso hay un hombre con la sabiduría, con el espíritu de Dios como este? No. Entonces él va a ser el presidente
Eso le pasó a Abraham, eso le pasó a Isaac, eso le pasó a Jacob, a José, a Sansón, a Moisés, a Esther, a Débora. Personas con altura en Dios, hermanos, pagaron el precio, derrotaron gigantes, por la palabra guerrearon. Entonces, usted es uno de ellos. Yo profetizo los planes de Dios porque me he comido la verdad. Y le digo, usted es un valiente, usted es un victorioso, usted es un siervo, una sierva de Dios. Usted es como uno de esos grandes guerreros que por fe hicieron todo lo que hicieron. Por fe resucitaron a sus muertos. ¿Sabía que mujeres por fe no está muerto, está vivo en el nombre de Jesús? ¡Pum! La persona revivía. Entonces, hermanos, el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio es dulce, es rico, es precioso, hermanos. Solo que necesitamos un cambio de mentalidad. Por eso hay que comerse todo el rollo. Amén. Cuando el Espíritu Santo le ilumina su entendimiento, su mente vuelve a cambiar. Entre más lejos le lleve Dios a su vida, lejos, entre usted sea una persona que glorifique a Dios, entre más alto llegue, mejor todavía, porque usted con su vida le va a dar gloria a Dios. Aquí tenemos un acuerdo con una jovencita, y no me avergüenza decirlo, que algún día lo van a grabar. Algún día me van a decir, mire, usted dijo esto y no pasó nada. No, un día yo dije esto, quedó grabado y va a pasar. Aquí hay una señorita que un día va a ir a competir a las Olimpiadas, a competencias internacionales en gimnasia, porque ha decidido glorificar a Dios con su vida y le va a dar la gloria. Y un día lo va a lograr. Un día va a llegar allá. No solo ella, todos. Aquí hubo personas, hermanas, que un día Dios les va a dar, les va a bendecir y van a estar en paz, con tranquilidad, con felicidad. Un día nos vamos a reír de los problemas. Un día me va a decir usted, hermano, pena me da como yo me comportaba antes y Dios es tan bueno. Le digo porque a mí pena me da como yo me comportaba antes. Porque Dios es bueno. Al final Dios le va a bendecir. Quiero que entiendan que si usted tiene un Dios grande, usted le tiene que hacer sentir orgulloso a través de su fe, a través de su trabajo, a través de sus cosas. Amén. Entre más alto, entre más grande usted sea, entre más lejos llegue, entonces más va a glorificar a Dios. Yo quiero decirle que voy a celebrar cuando yo vea que Dios les da un premio a ustedes. Si Dios les da una casa gloriosa, si Dios les da un carrazo, si Dios les da sabiduría, si Dios les da una profesión, si Dios les da presencia, yo voy a celebrar. Porque yo sé que Dios, porque le estoy esperando. Sé que Dios los va a poner arriba. Ya sufrimos, ya estuvimos en la cárcel como José. Ya estuvimos ahí abajo, ¿no? Sí. Por eso es que Jacob, ¿usted cree? Bueno, le voy a hacer una pregunta rápida. ¿Jacob sabía que el ángel era de Dios o no? ¿Sí sabía o no sabía? No sabía. Sí sabía. Al principio probablemente no, pero cuando se dio cuenta que era Dios, no lo soltó hasta que lo bendijera. No vamos a soltar a Cristo hasta que nos bendiga. Y se agarró del pie y no te soltaré hasta que me bendigas. Toda la noche peleó con Dios y llegó un momento que Dios le tuvo que tocar, descoyuntar la cadera, pero no lo soltó. Y entonces le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Jacob, que quiere decir como usurpador. Ahora te llamarás fuerza de Dios. Él usurpaba las cosas con maña, por debilidad. Usted hace cosas por debilidades, pero después usted va a ser fuerza, ya es fuerza de Dios. El que pelea con Dios y vence, usted es luz, fuerza de Dios. Amén. Ese es un giro de 360 grados, hermano. Amén. Entonces, de pensar que eso no lo hago porque eso es malo, por pensar que las cosas buenas son malas, por pensar como niño, usted va a llegar a pensar, hoy pongo el pellejo por llegar lejos y por glorificar a Dios. Amén. Voy a andar en las alturas. Entonces, es aquí cuando ya se entendió el propósito eterno,
para lo cual ha venido a esta tierra. Es aquí ya entendió usted su función orgánica en el cuerpo, que es la iglesia y que Cristo es la cabeza. Cuando usted ya llega acá, entiende que las cosas son medios para glorificar. Usted está de paso en la tierra, es peregrino y extranjero. Amén. Cuando llega aquí empieza a empujar correctamente hasta obtener la victoria. Cuando llega usted acá empieza a entender que todo lo que hace tiene que engrandecer el reino de Dios. Amén. Y hermanos, es de entender que no es siendo egoísta, no es siendo hedonista, no es siendo avaro, no es siendo con las cosas de la carne, sino es siendo, como la Biblia dice, generoso, bondadoso, dadivoso. Esa es la forma. Vamos a leer 1 Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El mismo sentir de Cristo. No se estimó como ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra a dar su vida, todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque el éxito era morir y resucitar para darle vida a usted. Así que yo le digo, adelante, vaya a conquistar su tierra prometida, pelee, Dios estará con usted, sea valiente, profetice sobre los problemas, arrebate, pero antes cómase todo el rollo, porque si no solo come no va a poder. Es necesario que se coma todo el rollo. Las victorias vienen hasta que se comen todo el rollo, todo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta prédica, por esta bendición en el nombre de Jesús. Que todos los hermanos se coman todo el rollo de la verdad de la palabra de Dios en el nombre de Jesús y que profeticen. Amén.